Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del horario en el que eh, nos ven desde los distintos estados de nuestro país, sobre todo en la Huasteca, especialmente en el estado de Veracruz, en el estado de San Luis, que es la cuna de los Tenec. Muy buenos días tengan todos ustedes y aquí damos continuidad con un capítulo más que son los animales en Tenec. Como ya se los había prometido, aquí vamos a ver, a conocer y a ejemplificar los nombres de los animales en Tenec, cómo se escribe, cómo se pronuncia y una imagen ilustrativa de cada uno de ellos. Bueno, chicos, chicas, amigos, amigas, aquí comenzamos. Animales en el idioma Tenec se dice Koneltzik, Koneltzik, ya que realmente la mayoría de los animales que posee o que tienen los huastecos son animales domésticos, son animales de casa, que muchas personas los consideran como mascotas, aunque realmente para el Tenec las mascotas son solo los perros y los gatos. De ahí en fuera todo lo demás son simplemente animales. Animales en Tenec se dice Koneltzik, porque Koneltzik es una palabra que quiere decir los que tenemos nosotros, cosas que tenemos nosotros, Koneltzik, animales. Bueno, continuamos. Aquí vamos a poner unos ejemplos de las aves más vistosas y hermosas de la Huasteca. Eso que ven ahí son unas aves rojas. En Tenec se llaman pituto, también conocidos como chulinchis, o también se les llama cardenales. Estas pequeñas aves se alimentan de insectos, especialmente de abejas. Pituto. Esta otra ave muy bonita es un pájaro pecho amarillo, todos lo conocen. Dice el huasteco que cuando está cantando es que está anunciando que va a llegar un visitante. Este pájaro de pecho amarillo se llama Titavi, y esa ave que está cantando es la famosa oropéndula, que en Tenec se llama papam. Esta otra ave casi extinta, ya tiene muchos años que ya no los he visto por la Huasteca. Esta ave es un pájaro verde con la cabeza color azul y el cuello color negro. En Tenec se llama Ajanchichin. La oropéndula se llama Lejpapam. Esta oropéndula se llama Lejpapam. Ajanchichin, pájaro verde. Este otro pájaro es una calandria o muchachita
o muchachito, que es Cuitol Chichin. Esta otra ave es un cotorro huasteco y se llama cuchu en Tenec. En lengua Tenec se dice cuchu. Son unos animales muy bonitos, todos ellos. Tanto el pituto, ahí los tenemos, pituto, pitavi, lejpapam, ajanchichin, cuitol chichin, cuchu. Continuamos. Esa es la presentación. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Ajanchichin. Este es el ave más representativa de la Huasteca. Realmente ya tiene un buen de tiempo que no los he visto por aquí. Hace muchos años, cuando era niño, estos hermosos pájaros eran atrapados por personas que llegaban con jaulas y con cantos de pájaros, los cuales eran engañados con frutas y enjaulados. ¿Qué hacían con ellos? Pues pueden ser muchas cosas. A lo mejor los comercializaban, los vendían a otros países como aves exóticas, o muchas veces utilizar su plumaje para hacer algún tipo de prenda. Entonces, yo espero que en alguna parte del país, sobre todo más hacia el sur de México, aún existen estas hermosas aves, pero por aquí, por la Huasteca, ya no los he visto. Si alguno de ustedes los llegó a conocer o los conoce o aún los ve volar por los árboles en la Huasteca, bueno, pues comenten cómo le conocen ustedes, cómo le llaman. En la Huasteca nosotros le conocemos como ajanchichin, pájaro verde. De hecho, en los sones de música chantolera hay un son que se llama El Pajarito Verde, que hace alusión a esta ave, ajanchichin, pájaro verde, muy hermoso. Ajanchichin. Nuestra siguiente concursante es esta Catarina. Esto lo puse ahí nomás para darle color, pero si alguien sabe cómo se llama en Tenec la Catarina, sería excelente que lo comentaran. Nuestro siguiente candidato es el cuervo agot. Cuervo agot. Cuervo agot. Ahí está. Picuy es nuestro siguiente candidato, otra ave. Picuy. Estas aves se dedican a, en este caso el cuervo, se dedica a, pues más que nada, alimentarse de carroña y de algunos frutos secos. El picuy se alimenta principalmente de hormigas como las arrieras y las tepehuas. También se alimenta de pequeños insectos como las garrapatas. Comúnmente se le ve acompañando a las vacas o en el monte persiguiendo a las hormigas, sobre todo a las tepehuas. Que tepehua en Tenec se dice lac. Tepehua, lac. Continuamos. Nuestro siguiente candidato es el ajat chichin. Ajat chichin. Esta ave la van a escuchar sobre todo en el mes de marzo, abril, mayo, junio, cantando cada mañana y cada atardecer. Ajat chichin es el pájaro de la primavera. No tiene un muy buen aspecto, pero su canto es muy hermoso. Tiene muchos sonidos, imita muchos sonidos de otras aves. También se le conoce como el pájaro de las 1000 voces,
porque tiene muchos cantos, imita muchos sonidos de otras aves. Continuamos. Este siguiente candidato es el choc. Choc. En Tenec se dice choc. El tordo. Choc. Este animal se alimenta sobre todo de maíz y de hojas verdes, de frutas maduras, sobre todo la naranja, el plátano. Este animal es el que se encarga de darle lata a los campesinos cuando siembran su maíz, porque estos animales, cuando no tienen alimento, granos disponibles, arrancan las matas de maíz en las milpas y se comen la semilla que germinó en la tierra. Son muy listos y son una verdadera lata, un verdadero dolor de cabeza para los campesinos. Choc, tordo. Pitz, pitz. Otra ave muy similar al tordo, es como el primo hermano del tordo. Pitz, esta ave también, al igual que el tordo, se alimenta de granos y de hierbas y de frutas, pero sobre todo de maíz. Le encanta arrancar los maíces en las milpas y también es otro dolor de cabeza para los campesinos. Pitz. En español esta ave no sé cómo se llama, ¿verdad? Yo le conozco en Tenec como pitz. Es muy similar al tordo, pero en español desconozco cómo se llama esta ave. Bueno, continuamos. Boc, boc, boc. En español quiere decir tortolita. En Tenec se dice boc, tortolita. Estas aves las vamos a ver siempre en par, acompañados. Por eso se les llama tortolitas o tórtolas, porque siempre andan en pareja. Siempre anda un macho y una hembra. Boc, tortolita. Los van a escuchar en los potreros, en los montes, en la selva, a orilla de carreteras, en plazas, normalmente cantando. Un sonido más o menos así. La tortolita, en Tenec, boc. Chataljoz, chataljoz, otra ave. En español se le dice paloma morada, chataljoz. Esta ave normalmente también se le ve mucho en los meses de junio, julio, mayo, porque es la época de apareamiento de estas aves. Y se alimenta sobre todo de granos. Tanto la tortolita, el boc, como el chataljoz, paloma morada, se alimentan sobre todo de granos de frutos o de árboles que son de la vida silvestre, que los encuentran comúnmente en los montes, en las praderas, en los potreros. Se alimentan de semillas de zacate, de cualquier semilla que arrojen los árboles o los pastos o los matorrales. Estas aves se alimentan de ahí. No son perjudiciales porque pues no tocan cultivos, no se meten con los cultivos. Su alimentación es a base de granos que se dan sobre todo de forma silvestre en los montes de la Huasteca. Boc, tortolita. Ahí está. Boc, tortolita. Chataljoz, paloma morada. Continuamos. Nuestro siguiente candidato es el colachtu. Colachtu. En español se le llama paloma corralera. Colachtu. Se la pasa cantando todo el verano. Lo van a escuchar cante y cante y cante desde que amanece hasta que cae la noche. Colachtu. Estos andan en parvadas, al igual que las palomas moradas,
y también se alimentan de granos que se dan de forma silvestre. No se meten con cultivos ni nada por el estilo. Estas aves se están familiarizando mucho con los pichones y los están imitando y se están volviendo en la actualidad unas palomas, por así decirlo, ¿cómo se les llama? Palomas urbanas. Se están juntando mucho con los pichones y están imitando sus costumbres. Colachtu, paloma corralera. Estas aves son como de color entre un café grisáceo, y por debajo de sus alas tienen un plumaje color blanco, por eso se distinguen. En cambio, las palomas moradas, las palomas moradas son normalmente muy parecidos a los pichones, son morados y la cabeza como color azul. En cambio, el colachtu, esta paloma corralera, es entre grisáceo y café, y las alas son blancas. Por debajo, al extender su vuelo, al abrir las alas y agarrar el vuelo, por debajo de su plumaje de las alas, sus plumas son de color blanco, por eso se distinguen. Colachtu, paloma corralera. Nuestro siguiente candidato es el chechem, o mejor conocido como pájaro carpintero, chechem. Esta ave sí es perjudicial también para los cultivos, sobre todo aquellos que se dedican a producir naranjas, mandarinas, papaya, plátano, mango. Estas aves les encanta esas frutas, la naranja, la mandarina, la papaya, el mango. Pero su base alimenticia es, aparte de las frutas, también se alimenta de pequeños gusanos que extrae sobre todo de árboles secos que ya están en estado de putrefacción. Entonces hace pequeños hoyos, pequeños huecos en los árboles con el pico. Tiene un pico muy afilado, con mucha punta, y escarba entre los troncos secos y en estado de putrefacción y se alimenta de gusanos también. Pero comúnmente se alimenta de frutas. Este se llama chechem o pájaro carpintero. Continuamos. Chic. Esta ave, son unos pajarillos muy pequeños. Los hay de color blanco, gris, negro, morado, verde, amarillo. Son de varios colores, pero colores no tan vistosos. Son colores como semi-opacos. Chic. Estos pájaros normalmente salen en periodo de frío, como entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero. Estos animales andan en parvadas y se alimentan sobre todo de pequeños insectos. No los vuelves a ver en todo el año, solo en época de frío. Son pájaros muy diminutos, muy pequeños. Por eso se les llama chic, porque chic en español en español chic se podría traducir como pequeñito o pequeño, o chiquito o chiquitito, chic. Continuamos. Ahora tenemos el papam. El papam. Este pájaro también se alimenta de frutas, más que nada de frutas silvestres, pero también de repente cuando en el monte no hay o no encuentran frutas silvestres, también se meten con los sembradillos de los campesinos. Esta ave comúnmente lo escuchan
Y se le llama papán porque su canto es muy similar. Cuando canta es como si dijera pa, 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 pa. Entonces así canta ese animal. Este, también dicen los huastecos que ese animal canta cuando ve a una persona. Entonces canta para avisarle a los demás animales que anda alguien, a un intruso entre ellos, entre el bosque o entre la selva o entre los matorrales. Entonces ese ave siempre canta cuando ve a algo extraño. Bueno, continuamos. Esta ave es el papán. En español es el papán. También hay un son chantolero que se llama el papán. Continuamos. Lej papán. Lej papán. O papán real en español. Papán real. Lej papán. En Tenec se dice lej papán, en huasteco, lej papán. Y en español, papán real, o también conocido como oro péndula. Es una ave muy bonita también. Esta ave se alimenta más de insectos y de frutos silvestres. No se mete con sembradillos o con cultivos. Continuamos. Cuitol chichin, el muchachito o calandria. Cuitol chichin es una ave también muy hermosa y se alimenta sobre todo de granos y de frutas como la papaya y la pitaya. A ellos les encantan las pitayas y las papayas. Cuitol chichin, muchachito, o también conocido como calandria. Pitutu, pitutu, o chulinchi, o cardenal, así se le conoce. Cardenal, chulinchi, tenec, pitutu. Esta ave se alimenta de insectos, sobre todo de abejas. Le encantan las abejas. Continuamos. Chilic, chilic. Chilic en español es perico o loro. Loro o perico. Perdón. Chilic en español es loro o perico. En Tenec o en huasteco se dice chilic. Aquí tenemos otro ejemplo de un perico y de un loro. Chilic. Cuchu. Cuchu es el cotorro. Cuchu, cotorro, cuchu. Perico, chilic, cotorro, cuchu. Continuamos. Ecuete, ecuete. Ecuete en español es chichalaca. Chichalaca, ecuete. Estos animales también los escuchas cantar, sobre todo en las mañanas, al amanecer y en las tardes cuando empieza a caer la noche. Ecuete, en español chichalaca. Muy bien, continuamos con el cubi. ¿Qué es el cubi? El cubi es... Ay, perdón, aquí se me movió. Cubi. Este animal, sobre todo, se alimenta de granos de pasto, de zacate, granos de maíz, etcétera. Cubi. En español se le conoce como...
Ya se me olvidó cómo se le llama en español. Cubi, cubi. En Tenec, en huasteco, se dice cubi. En español es... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, déjenme recordar porque ya se me olvidó. La chichalaca es muy similar a una gallina, y también se alimenta sobre todo de maíz, de granos de maíz y de arroz. Esta vez se me olvidó cómo se llama en español. Cubi. A ver, déjenme recordar cómo se llama. Bueno, si me acuerdo ahorita se los digo, se los debo. Continuamos. Lavkuku. Lavkuku. El lavkuku es el pichón. Pichón lavkuku. Ok. Lavkuku pichón. Muy bien. Titavi. Titavi. Pájaro pecho amarillo. Es muy bonito ese pájaro. Titavi. Pájaro pecho amarillo. Continuamos. Huevoy. En español se le conoce como perdiz. Perdiz. Huevoy. Ya me acordé cómo se llama el cubi. Se llama gordoniz. Vamos a regresarnos. Aquí está. Cubi. Gordoniz. Gordoniz. Este es muy similar a un pollo, a un pollito. Gordoniz. Cubi. Bueno, ya me acordé cómo se llama en español. Lavkuku pichón. Aquí ya lo vimos. Titavi, pájaro amarillo. Titavi. Continuamos. Huevoy, perdiz. Es muy similar al codorniz o codorniz. También se le dice codorniz. Algunos así lo conocen. Nosotros lo conocemos como godorniz. Pero este es muy similar. Es como el primo hermano del godorniz. Este se llama perdiz. Huevoy. Esta ave normalmente canta en las tardes, sobre todo a las 6 de la tarde lo van a escuchar cantando. Y su canto es como suena, como su nombre. Más o menos así canta. Huevoy, perdiz. Tsunul M. Tsunul M es otra ave. Esta ave sobre todo lo van a ver cerca de cultivos de maíz. Dicen los Tenec, los huastecos, que esta ave es la que se encarga de estirar las hojas del maíz para que crezcan más rápido. Entonces ellos están sentados sobre todo en un murillo o en un árbol y dan unos saltos de como de unos 2 o 3 metros mientras silban. Ese silbido se supone que están jalando las hojas del maíz para que crezca. Se llama Tsunul M. Continuamos. Tsunul. Tsunul. En español es chuparrosa o también se le conoce como colibrí. Tsunul. En Tenec, en huasteco se dice tsunul. Colibrí o chuparrosa.
Estas aves, se alimentan de miel y son polinizadoras. La rareza de la naturaleza. Estas aves son similares a una abeja, se encargan de polinizar y también se alimentan de miel. Tsunul, colibrí o chuparrosa. Continuamos. Kushkum, kushkum o búho pigmeo. Kushkum, búho pigmeo. Es similar a un búho, pero muy diminuto, muy pequeño. Se dice kushkum. Este es sobre todo ave nocturna y se alimenta de animales como los ratones, las mariposas. También se alimenta de insectos nocturnos, sobre todo de luciérnagas. Kushkum. Seguimos. Huch. Huch es lechuza. Huch, lechuza, otra ave nocturna también. Lechuza, huch. Este animal es grande, pero es muy redonda de la cara. Huch. El que sigue es juhum. Juhum. Es otra ave nocturna. En español es búho. Este es un búho gigante, grande. Tiene el mismo tamaño casi que la lechuza. Nada más que la lechuza es redonda y el búho tiene plumillas como si tuviera orejas de gato. Sus ojos son más redondos y los de la lechuza son alargados. El búho pigmeo es muy similar al búho grande, pero sin las plumas paradas en la cabeza, en forma de oreja de gato. Tiene la cabeza más pareja y redonda y sus ojos también son muy redondos como los de un gato. El primer animal, el de este lado, es kushkum o búho pigmeo, huch, lechuza y juhum. Juhum o tecolote. Ok. Bueno, continuamos. Kopash beklek. El rompehuesos o quiebrahuesos. Este es un animal carroñero similar a los opilotes. Kopash beklek. Hay unos que no tienen plumaje en el cuello y tienen una especie en la garganta, una especie de piel colgante como los guajolotes. Kopash beklek o en español rompehuesos o quiebrahuesos. Tiu, gavilán. Gavilán. Este animal se alimenta sobre todo de aves vivas y de polluelos. Es carnívora. Nuestro siguiente candidato es Ot sopilote. Ahí tenemos ese ejemplo. Es otro rompehuesos que es blanco y tiene el cuello descubierto sin plumaje.
Esta es otra variedad de tot, de sopilote. Eso es lo que comúnmente vemos en México. Sopilote negro y el de al lado sopilote blanco o rompehuesos. Tot. Ambos se le conoce como tot, pero para ser más específico, el blanco es Copash Beklek y el negro es tot, sopilote. Ambos se alimentan de carroña, de animales en estado de descomposición, muertos. Continuamos. Chalam lem o mariposa nocturna, chalam lem. Se le dice chalam lem porque esta mariposa sobre todo aparece cuando va a llover, anuncian las lluvias. Esta mariposa sale a volar y busca un lugar para ocultarse o esconderse de la lluvia. Sobre todo se pega en los techos de las casas o debajo de hojas grandes como los plátanos u otras plantas que tienen hojas muy grandes. Se llama chalam lem, es una mariposa nocturna. Thut, murciélago, murciélago. Sí. Este también es nocturno. Parece un ratón alado, un ratón con alas, pero en realidad es un murciélago. Thut. Guillom. Guillom es otra ave nocturna. En español creo que se le dice pushwaka, me parece, algo así. No recuerdo muy bien su nombre, pero en Tenec, en huasteco, se le dice Guillom. Normalmente salen en los caminos, en las veredas, y en las noches los van a escuchar cantando más o menos un sonido así. Guillom, otra ave nocturna. Continuamos. Joj es un pato grandote o pico de zapato. Estas aves comúnmente se les ve en la Huasteca en época de frío porque emigran, vienen de lugares donde probablemente se acerca una helada, entonces estos animales migran y se van a lugares más cálidos. Se les ve sobre todo en época de cambio de climas entre octubre, noviembre, y se les vuelve a ver hasta como en marzo, abril, que ya vuelve nuevamente cuando ya el clima es más cálido. Joj o pelícano pico zapato. Joj, pelícano pico zapato. Altecuita o gallareta o gallina del agua. Se le conoce como gallina del agua, gallareta. En Tenec o en huasteco se dice altecuita. De hecho canta como una gallina. Canta de noche o en las mañanas. Sobre todo vive a orillas de arroyos, ríos. Altecuita. Cutbash chichin o Martín Pescador. Cutbash chichin, Martín Pescador. Esta ave se alimenta de peces y es un experto en cazar, en pescar. Cutbash chichin, la magia de la naturaleza. Patu en español es pato en Tenec. Patu. Continuamos. Pollos
En Tenec es pollo o pollito. Pollos. A los pollos pequeños se les dice pollos en Tenec. ¿Qué es pollo o pollito? Pollos. Putuch. Putuch es guajolote o guajolotes en general. Se le dice putuch. O guajolotes pequeños. Guajolotes bebés se le dice putuch. En Tenec, en huasteco, putuch. Continuamos. Palach. Palach es un guajolote ya grande, adulto. Palach. Palach. Guajolote adulto, macho. Palach. Ahí tenemos otro palach de otra variedad, color blanco. Palach. Otro palach de color negro. Estos guajolotes comúnmente se utilizan, hoy está cantando guajolote, para hacer mole de pascal en la Huasteca. Pascal de guajolote. Continuamos. Pashlam. Pashlam se le dice a la guajolota que está empollando o que tiene crías pequeñas. Pashlam. Y los guajolotes pequeños, putuch. La guajolota, pashlam. Pero solo se le dice pashlam cuando está empollando. Una guajolota normal, en su vida normal, se le dice cázahu. 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 Ahí me faltó un punto y coma antes de la H. Aquí hay que corregirla. Me falta corregirla aquí, un punto y coma, para que diga cázahu. La palabra cocu. Y para que se entienda, aquí me faltó un puntito y una coma. Cázahu. Cázahu es una guajolota común. Ahí vemos un ejemplo. Cázahu. Guajolota, cázahu. Guajolote, palach. Guajolotes en general, putuch. Guajolote o gallina que está empollando se le dice pashlam. Continuamos. Cuita. Cuita es gallina. Cuita. Gallina. Cuita. Pekel. Gallo. Pekel. Gallo. Cuita, gallina. Pekel, gallo. Continuamos. Hoy. Camarón. Hoy. Camarón. En Tenec, hoy. Camarón. Capushtool. Tiburón. Capushtool. Tiburón. Hits hoy. Hits hoy. Hits hoy es camarón de río o cozol. Hits hoy. Camarón de río o cozol. Tool. Tool es pescado. Tool. Ahí vemos unas tilapias fritas, están muy sabrosas. Tool. Pescado. Alja pico. Alja pico. Foca. Alja pico. Foca. De hecho, el nombre de Tampico, la ciudad de Tampico, se llama Tampico porque proviene del perro pico. Se dice que hace muchos años en las costas de la playa, en las costas del Golfo de México, en las playas de Tampico, Playa Miramar, habitaban muchas focas. Por eso es que se le puso ese nombre, Tampico, lugar de los perros. Alja pico, foca. Putztool. Putztool es un un pescado similar a los charales, pero
con mucha panza, muy panzones. Putztool. Ahí vemos unos ejemplos. Putztool. Son pescadillos como los charales, pero muy panzones. Estos pescados no se comen, se utilizan como carnada para pescar pescados más grandes. Pico hoy. Pico hoy. Camarones de perro. Pico hoy. Camarones de perrito. Estos camarones también se dan mucho en los ríos de la Huasteca, sobre todo en Veracruz, San Luis, Hidalgo. Pico hoy. Pico hoy. Camarón de perro o camarón de perrito. Pet, tortuga. Pet, tortuga. Úcul. Úcul, caracol o almeja. Úcul, caracol o almeja. Úcul, almeja o caracol tipo cuchara. Pet, tortuga. Ul, caracol de punta. Ul, caracol de punta. Ul. Estos caracoles comúnmente viven en los ríos, entre la arena de los ríos en la Huasteca. Ul y úcul. Úcul, los cerrados que parecen almejas, y ul, los que tienen punta, como si fueran lanzas. Tizaftool. Tizaftool. Pez espada o pescado aguja. En la Huasteca se le conoce como pescado aguja, o comúnmente conocido como pez espada. Tizaftool. Ajim. Ajim, lagarto. Ajim, lagarto. Ajim, lagarto. Otso, lagartija. Otso, lagartija. Otso, lagartija. Othou, iguana. Othou, iguana. Othou, iguana. Continuamos. Alte mixtu o tigrillo. Alte mixtu o tigrillo. También se le conoce como onza. Continuamos. Alte pico. Alte pico o coyote, mejor conocido como coyote. Alte pico. Alte olom. Alte olom. Puerco silvestre o también conocido como jabalí. Alte olom. En la actualidad abundan muchísimo en la Huasteca y ya son considerados una plaga. Se comen todos los cultivos. Alte olom, jabalí. Batau, armadillo. Am, araña. Bac, gorupo. Bac es gorupo o juruco. En la Huasteca creo que así le conocemos como juruco o gorupo. Bac. Continuamos. Beclec, vaca. La vaca en Tenec, beclec. Bexlau. Los bexlau son los... ¿cómo se llama? Lémures. Bexlau. Continuamos. Bitzim, caballo. Burro. Burro en Tenec, burro en español. Continuamos. Chac, pulga. Cahuasca, hormiga. Cahuasca, un tipo de hormiga, entre muchos tipos de hormigas.
Estos habitan sobre todo en árboles como los zapotes. Se alimentan de las frutas maduras y pican muy fuerte. Chosh. Chosh es la chicharra más grande. Chosh. Los que cantan entre junio, julio, agosto, en el verano. Chosh. Chicharrota o chicharra grande. Chilzum. Chilzum. Gusano. Este gusano, esa pelusa que tienen en el cuerpo, tiene un alto grado de picor. Para quien no lo conoce, que ni se atreva a tocarlo, porque con solo rozar la mano en su pelusa te da un picor extremo. Chilzum. Ichikli. Ichikli es otro tipo de chicharra, pero son chicharrines. Son chicharras más chiquitas. Estas no crecen así, se quedan pequeñitas. También salen o se dan en las épocas de verano, entre mayo, junio, julio, agosto. Ichikli, chicharras o chicharrines. Continuamos. Chacam yechel. Chacam yechel. Chacam yechel son pequeñas abejas, esas que no tienen aguijón. Los hay en color amarillo y en color negro. Chacam yechel. Estas abejas hacen su panal en troncos de árboles, entre las piedras o en la tierra. Chacam yechel. Chaval tel. Chaval tel o tusa. Chaval tel. Este animal vive en la tierra y también es perjudicial para los cultivos, ya que se come sobre todo aquellas verduras que se dan adentro de la tierra, como la papa, los camotes, la yuca, o también se comen la raíz de los plátanos. Chaval el o tusa. Continuamos. Chipil batau o cochinilla. Chipil batau. Estos animales los encuentran debajo de las piedras o debajo de troncos en estado de putrefacción. Se alimentan de desechos. Según los científicos, dicen que deshacen metales pesados. Se alimentan de metales pesados. Chipil batau o cochinillas. Chan, culebra, víbora. Chan. Chichim. Chichim es una mosquilla que comúnmente lo van a ver tanto en la ciudad como en los pueblos. Son esas mosquitas muy diminutas que muchas veces van siguiendo a las personas en la cabeza como si fuera un aura. Estos chichim, no sé cuál será la razón o el motivo por el que siguen a las personas, bueno, también a los animales, sobre todo en época de mucha calor o cuando hay mucha humedad. Chichim son mosquillas. Chul son otro tipo de insecto similar a las avispas, pero estos hacen su panal con tierra, pegado sobre todo en la pared de las casas, puentes, troncos, etc. Chul. Tenemos un ejemplo del animal y el ejemplo de su casa. Chul. Chonom uch. Chonom uch es el matacaballos, o también se le conoce como mantis religiosa o piojo de caballo. Chonom uch. Continuamos. Koi, conejo. Chupil,
cucaracha, creo que se llama alemana, chupil. Son unas cucarachillas flacas y güeras. Kushkul, kushkul, estos animalitos que hacen unos pocitos en el polvo para atrapar su comida. Se alimentan sobre todo de hormigas y de pequeñas mosquitas. Kushkul, kushkul. Zanich, hormiga. Zanich, hormiga. Zanich, hormiga. Kolol, cucaracha. Kolol, cucaracha. Cini, alacrán. Cini, alacrán. Cini. Cem, arador. Cem, arador. Este es un tipo de ácaro que vive comúnmente con un tipo de hormigas que se llaman arrieras. Así que cuando pases por la casa de las arrieras, ten cuidado porque se te puede pegar este animalillo. Es un ácaro. Cem. Zum, gusano. Zum, gusano. Zui. Este es un mosquito similar al zancudo, pero mucho más pequeño. También se alimenta de sangre, tanto en humanos como en animales. De repente van a ver una mosquilla muy diminuta que les está causando un picor en la piel, se está alimentando de sangre. Ese es el famoso zui. Es muy similar al zancudo. ¿Cómo es el nombre en español? No sé cómo se llame. Es un mosquito que se alimenta de sangre. Zui. Muy similar al zancudo, pero no es un zancudo. Zui. Continuamos. Ichamal. Ichamal. Venado. Ichamal, venado. Ichamal, venado. Ethem, mapache. Ethem, mapache. Estos mapaches comúnmente los van a ver en las playas de Tampico. Mapache, Ethem. Es que se han vuelto muy famosos en la playa de Tampico. Es tradición alimentar a los mapaches. Ethem, mapache, ethem. Venado y chamal. Venado y chamal. Estos venados también ya son una plaga en la Huasteca, ya que se han reproducido bastantes y también se comen los cultivos en la actualidad. Ichicli, chicharrines o chicharras pequeñas. Ichicli, cantan en los meses de mayo, junio, julio, en verano. Ichicli. Quizás am, es un tipo de araña que tiene espinas. Son muy bonitas, los hay de distintos colores, rojos, verdes, amarillos, morados, azules, etcétera. Blancos, como en este caso, blanco con rojo. Son arañas que tienen pequeñas espinas para camuflajearse con la naturaleza. Quizás am, Jajnek, mosca. Este es otro tipo de insecto que son muy molestos, sobre todo en época de calor. Y pues los encuentras en casi en cualquier parte del mundo. Jajnek, mosca. Cuazaf, tarántula. Cuazaf, tarántula. Cuachif, rana. Es un tipo de rana que canta. Tiene un canto muy similar, muy peculiar. No es como las otras ranas comunes. Cuachif, Luego a ver si encuentro el canto de este animal. Se los paso por aquí para que escuchen cómo canta. Es como si llenaran un bote con agua y luego empezaran a vaciarlo. El sonido que hace, así canta este animal. Cuachif, Lac, Tepewa, Lac,
tepehua. Esos animales pican muy fuerte, siempre andan en manada o pues, creo que sí en manada, no sé cómo se le pueda llamar. Son muchos animales, muchas arrieras, tepehuas que salen a caminar y donde van pasando se van comiendo todo su paso, cualquier tipo de insecto, mosca, araña, mariposa, tarántula y hasta aves también. Andan de miles, de millares, de millones de estos animales, todos juntos abarcando un área mínimo de unos 10 o 15 metros de ancho. Son muchos animales que salen a caminar al mismo tiempo. Lac tepehua, lac tepehua. Cua, cua, sapo, cua, sapo. Latem, avispa, latem, avispa. Latem, avispa. Ahí vemos un tipo de avispa negra y un tipo de avispa entre amarillo y rojo. Latem, avispa. Estos insectos o estos tipos de abejas no dan miel, solo hacen cría y pican. Estos animales pican y muy fuerte. Sobre todo la avispa negra es el que tiene el picor mucho más fuerte, más intenso. Latem, ese tipo de panal que está ahí en la imagen se llama panal de tortilla o panal de cuiche porque está en forma de rueda. Hay otros panales que están alargados que les llaman panal en forma de machete porque están alargados como una espada o un machete. Y este es en forma de tortilla o pastel. Latem. Lem, mariposa. Estos insectos que son muy vistosos y muy bonitos, pero en su época larvaria son una plaga porque también se comen cultivos, sobre todo el maíz, el frijol, etc. Lem, mariposa. Lecaf, babosa. Lecaf, babosa. Es como un caracol, pero sin caparazón. Lecaf, babosa. Lem, mariposa. Continuamos. LOL, 100 pies. LOL, 100 pies. Hay muchas variedades de 100 pies. 100 pies en Tenec es LOL. Continuamos. Nuhum, saballón. Nuhum, saballón. Es un tipo de gusano que vive en la tierra. Nuhum, Tenec, Nuhum, saballón en español. Milim ok, milim ok, milim ok. Es un tipo de mapache. No me acuerdo cómo se le llama en español. Creo que es me parece que se le llama tejón. Tejón en español. Sí, creo que sí es tejón. Milim ok. Perdón, milim ok, tejón. Ok, Nuhum, saballón. Milim ok, tejón. Continuamos. Okou. Okou. Okou es un tipo de abeja también o avispa. Estas son pequeñas de color negro que en la Huasteca les conocemos como cojón. Cojón. Estas avispas sí dan miel, producen miel. Su casa es color gris, la construyen en forma redonda, sobre todo en palmas o en plátanos,
en las hojas de los plátanos. Y estas avispas, a diferencia de las otras, estas sí dan miel, son negras pero son muy pequeñas, diminutas. En la Huasteca se le conoce comúnmente como cojón, pero en Tenec se dice ocou, ocou. Estos sí pican, pero no tan fuerte como las avispas. Y se les puede espantar con humo, y luego se corta ese panal que tienen, y por dentro están llenísimos de miel. Ocou. Oc. Oc, zorro. Zorro en Tenec, oc. Zorro, oc. Continuamos. Mishtun, gato. Mishtun, gato. O mishtu. Mishtu o mishtun, gato en español. Mishtu o mishtun, gato. Es el animal preferido para los Tenec, el mishtun. Y el pico. El mishtun porque se come los ratones, y el pico porque ayuda a atrapar conejos, armadillos, ahuyenta a los coyotes, ahuyenta a otros animales. Y aparte de que acompaña al campesino a la milpa, el perro pico, el mishtun se encarga de comerse los ratones. El ratón, el amigo inseparable del gato, el ratón. Mishtun gato, el ratón. Continuamos. Pathum, pathum, tigre. Pathum, tigre. Todo felino, como el tigre, el leopardo, hay otro animal, ¿cómo se le llama? La pantera. Todo ese animal se le conoce como pathum. Leopardo, tigre, pantera, pathum. Son gatos gigantes. Pathum. Olom, puerco. Olom, puerco o cerdo. Olom, puerco o cerdo. Cualquiera de las dos versiones. Olom es cerdo o puerco. Pathum, tigre, leopardo, pantera. Pale colol. Pale colol es una cucaracha muy gigante. Alcanzan un tamaño de aproximadamente unos 10 centímetros. Pale colol son cucarachas muy grandes y tienen un color pinto entre negro y blanco. Pale colol. Se le ve muy poco ya que se ocultan y no salen, no se dejan ver. Es muy difícil ver un pale colol. Paxa olom. Paxa olom. Este es un hipopótamo. Paxa olom. Se dice, ahorita ya no los se ha mirado en la Huasteca, pero se dice que estos animales habitaban sobre todo en los arroyos más profundos de la Huasteca. Paxa olom o hipopótamos. Ahorita se le puede ver solo en zoológicos. Pamal esh, iguana con canasta. Pamal esh. Se le dice pamal esh porque es un tipo de iguana que trae como una corona. Iguana puede ser iguana coronada. Trae una especie de coronilla en la cabeza, este tipo de iguana, y se le conoce como pamal esh. Panach. Panach. Este es un gusano que vive en la tierra. También se le conoce como gallina ciega. Y también hay otro tipo de gusano, panach, que vive en el tronco de los árboles secos o podridos. De este gusano es el que se alimentan los chechem o los pájaros carpinteros. Se alimentan de este gusano. Los extrae de los troncos secos
pero también de la tierra. Animales como los tordos, el choc o el pitz también comen este tipo de gusanos. Los que viven en la tierra, que se llaman gallina ciega. En Tenec panach. Panach. Continuamos. Pichich. 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 Grillo. Pichich. Grillo. Aquí también se me fue una letra de más. Esta ahí al final no va. La palabra termina hasta aquí en la CH. Pichich. 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 Grillo. Tenec pichich en huasteco. Pichich. Grillo en español. Puse ahí un grillo negro. Este es un grillo nocturno. Pero pues hay distintas variedades de grillo. Hay verdes, hay grises, hay cafés, hay en este caso negros, amarillos, negros con amarillo, negros con verde, verdes, verde militar. Hay mucha variedad de grillos. Hay grillos rojos, hay grillos morados con verdes, etcétera. Bueno, en este caso puse un grillo negro nocturno, pichich. Grillo. Papalota. Papalota. Este es un tipo de mariposa que nace comúnmente en granos como el maíz o el frijol de Sarabando o frijol de Castilán. Papalota. Continuamos. Pico, 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 perro, el amigo del hombre. Pico en español, perro. En huasteco tenec, pico, perro. Pico tzapzam, pico tzapzam, abeja, perro. Pico tzapzam, abeja, perro. Estas abejas son de color negro, no pican, no tienen aguijón. Tienen un olor muy similar al azúcar. Huelen a miel estas abejas. Hacen su casa con cerilla en forma tubular y su panal son bolitas como en forma de jarritos, y comúnmente hacen su casa en troncos de árboles de muy difícil acceso para el ser humano, para aguardar y proteger su panal, sus crías, sus larvas y su miel. Pico tzapzam. Este tipo de abejas también son grandes productoras de miel, una miel muy rica. Y estas abejas también, al igual que el yechel, chacam yechel, es otra abeja, nada más que chacam yechel es de color amarillo. Tampoco tiene aguijón y también producen miel. Pico tzapzam y chacam yechel son dos abejas distintas, pero que producen miel. Son abejas muy pequeñas. Una es de color amarillo y la otra es de color negro, en este caso pico tzapzam o abeja de perrito. Pico tzapzam. Continuamos. Puyal. Puyal es otro tipo de hormiga. Puyal es otro tipo de hormiga. Ahorita vamos a ver la imagen. Puyal. Estos viven normalmente en troncos secos y no pican, solo muerden. Puyal. Pilil. Pilil o luciérnaga. En español luciérnaga. En huasteco tenec, pilil. Este animalito es de lo que se alimenta el huillón o la pushwaka, que es una ave nocturna. O también los búhos pigmeos, el búho y las lechuzas se alimentan de este insecto que es una luciérnaga, pilil. Pilil. Se le dice pilil porque pilil en tenec, traducido al español, quiere decir titilante.
o parpadeante, algo similar a las calaveras de los automóviles que parpadean o titilean. Eso es traducido literalmente al español, eso es lo que quiere decir pilil, titilante, una luz que parpadea, que alumbra como si fuera una estrella, pilil, porque este insecto tiene luz natural nocturna, pilil, y hay dos tipos de pilil. El primero es un insecto muy blandito, muy frágil. Este segundo es un insecto más duro, con caparazón, y la diferencia entre uno y otro, este pilil tiene una luz amarillenta, ¿cómo podría decirle? Tipo luz de luna. El pilil tradicional tiene una luz amarillenta tipo luna, color luna, como cuando alumbra la luna, es el color del pilil y este segundo pilil, que es cascarudo, tiene caparazón, tiene una luz entre verde y azul intenso. Ambos son pililes, nada más que uno es con caparazón, es duro, es cascarudo, y el otro es blandito. Ambos tienen luz, nada más que el primer pilil tiene la luz en la cola y el segundo pilil, que es cascarudo y negro, tiene la luz en la cabeza. Pilil o luciérnaga, ambos son luciérnagas. Continuamos. Shechem o garrapata. Shechem. Esto lo conocen comúnmente la gente del campo, la gente de los ranchos, porque pues trabajan comúnmente con ganado, con vacas, con caballos, etc. Shechem, garrapata. Shawish es otro tipo de hormiga. Tiene un picor muy intenso, así que cuando lo vean no se atrevan a tocarlos, porque pican muy fuerte. Estos viven comúnmente en una planta que se llama cornizuelo o cuernos de toro. En Tenec se dice toroquid. Es una planta que da una espina en forma de cuernos de vaca, y estas hormigas viven dentro de ella. Se alimentan de los jugos que produce la planta, que supongo que deben ser dulces para ellas. Todas estas hormigas viven en plantas de este tipo. No viven en la tierra, no viven en troncos, no viven en ramas. Viven en esta planta, completita la planta, desde el inicio hasta la última hoja está cubierta de estas hormigas. Así que cuando toques esta planta, enseguida van a salir estas hormigas a ver quién es el intruso que sacudió la planta. Entonces las hormigas protegen a la planta, y a la vez la planta alimenta a estas hormigas con una especie de resina dulce que emite para ellas. Entonces es una especie de sociedad entre animal y planta. Shawish. Continuamos. Ahí está otro ejemplo de un shawish más claro, más nítida la imagen, para que se vea cómo es la hormiga. Es una hormiga entre anaranjada y roja, con la cabeza y la cola negra. Shawish, hormiga del toroquid. Zanich, xiuquajil, van toroquid. Shawish, Zanich, xiuquajil, van toroquid. Aniu chicas, Yahtzik, tu chicas, hachani, Zanich. Continuamos. Shesh o tijerilla. Estos animales comúnmente los encuentran en los maíces, en las mazorcas al cosechar, entre los elotes, y también se les puede ver en casas abandonadas porque viven en lugares húmedos. Tijerilla, o en huasteco tenec, shesh.
Xeclec pichich, Xeclec pichich, o mejor conocido como esperanza, o grillo hoja, Xeclec pichich, Xeclec pichich, o esperanza en español. En huasteco tenec, Xeclec pichich, esperanza. Es un tipo de grillo, insecto, es un tipo de grillo alado, de color verde comúnmente. Hay ocasiones en que se les puede ver en color café o amarillo. Continuamos. Tithith. Tithith es arriera. Tithith, arriera. Este tipo de hormiga se utiliza como alimento en el estado, sobre todo en el estado de Oaxaca. Tithith, estas hormigas salen cuando llueve muy fuerte y las que tienen ala vuelan, y al caer son las que son recolectadas sobre todo por oaxaqueños, y es utilizado como un ingrediente en platillos y bebidas. Tithith arriera. Tithith arriera. Esta arriera alada es la que recogen para su consumo en el estado, sobre todo en el estado de Oaxaca. Tithith arriera. Tacul. Tacul. También se le conoce como comején. Tacul en tenec, huasteco tenec, tacul. Se le conoce como comején o polilla. También se le conoce como... déjenme recordar cómo se le llama también. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Tiene otro nombre. Bueno, no recuerdo cómo se le llama. Tiene otro nombre aparte del de polilla. También se le conoce, a ver, no me acuerdo ahorita cómo se le llama. No me acuerdo, se los debo. Pero bueno, si me acuerdo más adelante se los digo. En tenec, huasteco, se dice tacul y también se le conoce como polilla. Estos animales se alimentan sobre todo de madera. Si tienen madera en su casa, no duden que estos animales pueden llegar. Hacen un montón de hoyitos y se tragan toda la madera. Sobre todo les encanta la madera de pino. Ya me acordé cómo se llama. Se llama termita. Termita. Polilla, termita en español. En huasteco tenec, tacul. Tenemos otro ejemplo de ellas. Son termitas. Y en tenec, tacul. En la huasteca se utiliza sobre todo para alimentar a los pollos. Pero en la ciudad son una especie de plaga. Polillas. O termitas. En tenec, tacul. Seguimos. Toshtom oak. También se le conoce como polilla, es otro tipo. También se alimenta de madera. Pero este animal también lo podemos encontrar en los granos de maíz y en algunos granos de frijol. Toshtom oak o polilla. Es otro tipo de polilla también, pero aparte de alimentarse de madera, también se alimenta de granos. A diferencia del anterior, el tacul, este animal, solo se alimenta de madera. ¿Es una polilla o es una... Toshtom oak, polilla. Se alimenta de madera y de granos. Tinqua.
Tincua es un tipo de rana muy pegajosa que comúnmente vive entre las ramas de los árboles y en plantas muy húmedas como los plátanos o también en las palmas. Este animal sobre todo vive donde hay mucha humedad. Tincua. Tienen las patas muy pegajosas y pueden caminar en forma vertical, en ramas, en hojas, etcétera. Tincua. También dicen que son venenosas. Estas ranas son venenosas. Tiyal ut. Tiyal ut. O zorrillo. Tiyal ut. Se le conoce así porque tiene un olor muy nauseabundo. Tiyal ut o zorrillo. Tutuch. Tutuch. Tutuch es otro tipo de hormiga. Esta hormiga es muy diminuta, muy pequeña y se alimenta sobre todo de cosas dulces como el piloncillo, el azúcar, el pan, entre otras cosas. Así que si tienes cosas dulces en tu casa, no dudes en que en cualquier momento puedas ver una hormiga muy diminuta de color amarillo o anaranjado. Este es un tutuch, o también conocido como en español como tutuche. Tutuche es una hormiga muy pequeñita, muy diminuta, casi invisible. Tutuch en Tenec. Tzaptzam, abeja. Tzaptzam, abeja. Esta abeja es melífera. Es la principal productora de miel a nivel mundial. Tzaptzam también son las responsables principales de la polinización de las flores en el mundo. Tzaptzam, abeja. Tzaptzam, abeja. Tip, garrapata. Este es un tipo de garrapata más pequeña. En la Huasteca se le conoce también como pinolillo. Tip en Tenec. Continuamos. Uch, piojo. Uch, piojo. Estos animales viven en animales, valga la redundancia, como las vacas, los cerdos y también en algunos seres humanos. Uch, piojo. Tucum, tucum, ardilla. Tucum, ardilla. Estos se alimentan sobre todo de frutas como el zapote, como las pitayas, como los mangos, etc. Tucum. Humid es un insecto, una chinche en realidad. Humid, chinche. Hay chinches que no apestan y hay chinches que apestan. Y hay de distintos colores: amarillos, rojos, verdes, azules, morados, grises, negros, etc. Chinches, humid. Chinches, humid en Tenec, Huasteco. Uzu, uzu, mono o chango. Uzu, mono o chango, uzu. En el sur de México hay un río que se llama Usumacinta. Tiene su origen posiblemente en el maya, pero traducido también tiene un origen huasteco. Usumacinta en Tenec quiere decir donde emerge el mono o donde el mono se asoma. En Tenec se diría Usumadquinal, donde el mono por así decirlo, se asoma entre las ramas, entre el follaje. Usumadquinal. El río se llama Usumacinta. Continuamos. Tlacuache. Tlacuache. Yoy, zancudo. Estos dos animales también son muy comunes en casi gran parte del mundo.
tlacuache o zarigüeya, yoy, zancudo o mosquito. Ahí ya, aquí con esto finalizamos. Y bueno, aquí tenemos un monito, un mono araña o un mono zaraguato, que en Tenec es usu, am usu, o mono zaraguato, am usu, mono araña o mono zaraguato, am usu. Bueno, aquí terminamos, muchas gracias y pues nos estamos viendo en otro video más. Nuestro siguiente tema va a ser relacionado con los sistemas meteorológicos. Nuestro siguiente tema va a ser sistemas meteorológicos, como la lluvia, el sol, el viento, la neblina, los truenos, los rayos, el día, la noche, etcétera. Bueno, muchas gracias amigos, amigas, y nos vemos en un próximo video. Si les gustó, ahí dejen su like, y si los nombres de los animales les conocen de otra manera, igual pueden dejar su comentario. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Tauchu Ushin. Bye bye.